Bienvenido a este nuevo video en donde estaremos haciendo las preguntas referentes a Gálatas capítulo 2. Iniciemos pues con la primera pregunta del versículo 1. Cite la primera palabra del versículo 1. Pregunta número 2. ¿Cuántos años habían pasado según el versículo 1? Pregunta número 3. ¿A dónde subió el apóstol Pablo según el versículo 1? Pregunta número 4. ¿Con quién subió otra vez el apóstol Pablo a Jerusalén? Pregunta número 5. ¿Con quién más subió el apóstol Pablo a Jerusalén? Pregunta número 6. Cite el verso 1. Continuamos con el versículo 2. Pregunta número 7. ¿Según qué subió el apóstol Pablo a Jerusalén? Pregunta número 8. ¿Qué era lo que no quería hacer el apóstol Pablo en vano? Pregunta número 9. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo hizo en privado? Pregunta número 10. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo expuso en privado? Pregunta número 11. Cite el verso 2. Continuamos con el versículo 3. ¿A quién nombra el apóstol en el versículo 3? Pregunta número 13. Cite las primeras 4 palabras del versículo 3. Pregunta número 14. ¿Quién estaba con el apóstol Pablo en el versículo 3? Pregunta número 15. ¿De qué nacionalidad era Tito? Pregunta número 16. ¿A qué no fue Tito obligado en el versículo 3? Pregunta número 17. Cite el versículo 3. Continuamos con el versículo 4. Pregunta número 18. ¿A quiénes nombra el apóstol Pablo en el versículo 4 sin decir sus nombres? Pregunta número 19. ¿Cómo eran introducidos estos falsos hermanos entre ellos? Pregunta número 20. ¿Qué hacían estos falsos hermanos introducidos a escondidas entre ellos? Pregunta número 21. ¿Para qué entraban estos falsos hermanos introducidos a escondidas entre ellos? Pregunta número 22. Cite el versículo 4. Continuamos con el versículo 5. Pregunta número 23. ¿Qué hizo el apóstol Pablo, según el versículo 5, ante la presencia de estos falsos hermanos? Pregunta número 24. ¿Para qué no accedió ni por un momento a someterse el apóstol Pablo ante estos falsos hermanos? Pregunta número 25. Cita el versículo 5.
Continuamos con el versículo 6. Pregunta número 26. Cite las primeras 6 palabras del versículo 6. Pregunta número 27. Cite las palabras que están dentro del paréntesis en el versículo 6. Pregunta número 28. ¿Hace Dios acepción de personas? Pregunta número 29. Según el versículo 6, los de reputación le comunicaron algo nuevo al apóstol Pablo. Pregunta número 30. Complete las últimas palabras del versículo 6. A mí pues los... Pregunta número 31. Cite el versículo 6. Continuamos con el versículo 7. Pregunta número 32. Cite las primeras 4 palabras del versículo 7. Pregunta número 33. ¿Qué vieron los de reputación que le había sido encomendado al apóstol Pablo? Pregunta número 34. Según el versículo 7, ¿qué le había sido encomendado al apóstol Pedro? Pregunta número 35. Cita el verso 7. Continuamos con el versículo 8. Pregunta número 36. ¿Quién actuó en el versículo 8? Pregunta número 37. Según el versículo 8, ¿en cuántos actuó Dios? Pregunta número 38. Diga el primero. Pregunta número 39. Diga el segundo. Pregunta número 40. ¿Para qué Dios actuó en Pedro según el versículo 8? Pregunta número 41. Cite las últimas 8 palabras del versículo 8. Pregunta número 42. Cite el versículo 8. Continuamos con el versículo 9. Pregunta número 43. ¿Qué reconoce el apóstol Pablo en el versículo 9? Pregunta número 44. Mencione los 3 primeros personajes del versículo 9. Pregunta número 45. ¿Cómo eran considerados Jacobo, Cefas y Juan según el versículo 9? Pregunta número 46. ¿Qué le dieron Jacobo, Cefas y Juan a Pablo y a Bernabé en el versículo 9? Pregunta número 47. ¿Para qué le dieron la diestra en señal de compañerismo? Pregunta número 48. ¿Para qué más le dieron la diestra en señal de compañerismo? Pregunta número 49. Cite el versículo 9. Continuamos con el versículo 10. Pregunta número 50. Según el versículo 10, ¿qué le pidieron a Pablo y a Bernabé? Pregunta número 51. Ante esta petición, ¿qué procuró el apóstol Pablo? Pregunta número 52. Cite el versículo 10. Continuamos con el versículo 11. Pregunta número 53. ¿Quién vino en el versículo 11?
Pregunta número 54. ¿A dónde vino el apóstol Pedro? Pregunta número 55. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo en el versículo 11? Pregunta número 56. Según el versículo 11, ¿qué hizo Pablo cuando vio al apóstol Pedro? Pregunta número 57. ¿Por qué el apóstol Pablo resistió a Pedro cara a cara? Pregunta número 58. Cita el versículo 11. Continuamos con el versículo 12. Pregunta número 59. Cite las primeras 9 palabras del versículo 12. Pregunta número 60. ¿Qué hacía Pedro antes que viniesen algunos de parte de Jacobo? Pregunta número 61. ¿Cuántas cosas hacía Pedro después que venían algunos de parte de Jacobo? Pregunta número 62. Diga la primera. Pregunta número 63. Diga la segunda. Pregunta número 64. ¿Por qué el apóstol Pedro se retraía y se apartaba después que venían algunos de parte de Jacobo? Pregunta número 65. Cita el versículo 12. Continuamos con el versículo 13. Pregunta número 66. Según el versículo 13, ¿de qué participaban también los otros judíos? Pregunta número 67. ¿A quién se nombra por su nombre en el versículo 13? Pregunta número 68. ¿Quién era este Bernabé? Para contestar esta pregunta, leer Hechos capítulo 4, del verso 36 al 37. Pregunta número 69. Según el versículo 13, ¿qué le pasó a Bernabé? Pregunta número 70. Cita el versículo 13. Continuamos con el versículo 14. Pregunta número 71. ¿Qué fue lo que vio Pablo en el versículo 14? Pregunta número 72. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Pedro delante de todos? Pregunta número 73. Diga la pregunta que le hace Pablo a Pedro. Pregunta 74. Cite el versículo 14. Continuamos con el versículo 15. Pregunta número 75. Mencione la primera palabra del versículo 15. Pregunta número 76. ¿Cuántas cosas eran nosotros entre los gentiles? Pregunta 77. Cite la primera. Pregunta número 78. Cite la segunda. Cite. Pregunta número 79. Cite el versículo 15. Continuamos con el versículo 16. Pregunta número 80. Sabiendo que, según el versículo 16. Pregunta número 81. ¿Por qué si es justificado el hombre? Pregunta número 82. ¿Qué habían creído nosotros? Pregunta número 83. Para ser justificados, ¿por qué? Pregunta número 84. ¿Por qué nosotros no seríamos justificados? Pregunta número 85. Complete.
por cuanto por las Pregunta número 86. Cita el versículo 16. Continuamos con el versículo 17. Pregunta número 87. Cite las primeras 7 palabras del versículo 17. Pregunta número 88. Cite las siguientes 5 palabras del versículo 17. Pregunta número 89. Cite la pregunta que el apóstol Pablo hace en el versículo 17. Pregunta número 90. Cite las últimas 3 palabras del versículo 17. Pregunta número 91. Cite el versículo 17. Continuamos con el versículo 18. Pregunta número 92. ¿Qué hizo el apóstol Pablo en el versículo 18? Pregunta número 93. ¿Qué cosa hará el apóstol Pablo en el versículo 18? Pregunta número 94. Cite las últimas 3 palabras del versículo 18. Pregunta número 95. Cite el verso 18. Continuamos con el versículo 19. Pregunta número 96. ¿Qué era el apóstol Pablo por la ley y para la ley? Pregunta número 97. ¿Para quién vivía el apóstol Pablo? Pregunta número 98. Cite el versículo 19. Continuamos con el versículo 20. Pregunta número 99. ¿Con quién estaba Pablo juntamente crucificado? Pregunta número 100. ¿Quién no vive ya en Pablo? Pregunta número 101. ¿Quién sí vive en Pablo? Pregunta número 102. Complete. ¿Y lo que ahora vivo en la? Pregunta número 103. ¿Quién amó a Pablo y se entregó a sí mismo por él? Pregunta número 104. Cite el versículo 20. Continuamos con el último versículo, el versículo 21. Pregunta número 105. ¿Qué no desechaba el apóstol Pablo en el versículo 21? Pregunta número 106. ¿Es por la ley la justicia? Pregunta número 7. Cite las últimas 5 palabras del versículo 21. Pregunta número 108. Cite el versículo 21. Hasta aquí hemos llegado en la finalización de las preguntas del capítulo 2 de Gálatas, esperando que esto sea de bendición y de meditación en cada uno de los participantes. Hasta el próximo video donde estaremos estudiando Gálatas capítulo 3.